En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos al día ya, lunes, empezamos la semana siempre agarrados de la Santísima Mano de nuestro Santísimo Padre, pero antes de ir ahí, pidámosle a Él mismo, a nuestro Santo Padre, que sea el que nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio, de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas las personas que en este programa, te los consagramos en tu inmaculado corazón, a ellos, a sus esposas, hijos, familiares, padres, hermanos, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy, lunes 24, habla Señor, que tu siervo escucha. Isaías 42, del 1 al 7. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no le quebrará, el pavito vacilante no lo apagará hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creo y desplejo los cielos, consolido la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que lo habita y lo aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y la mazmorras a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 26. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. Me ha exaltado. El Señor es mi ley y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su temblor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Juan 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos.
Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importase los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa llevaba lo que iba echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba ahí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que habían resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por causa se les iban a creer y creían en Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor me ha exaltado o me ha coronado en la columna y me ha exaltado. ¿Qué aprendemos de a qué se refiere cuando lo ha coronado en la columna? ¿Te acuerdas de un pasaje de que Jesús haya estado en una columna? No. Cuando lo flagelaron, cuando después de Poncio Pilato lo condenaron, lo desnudaron y lo mandaron a atormentar, a flagelar. Y en la columna, cuando estuvimos en Jerusalén, lo amarran en esa columna y ahí completamente desnudo lo empiezan a flagelar. No dejan ningún pedazo de carne sin flagelar. Jesús, por medio de otros escritos que la Iglesia Católica tiene, dice que fueron 5.480 golpes que le dieron. Y él llama a esos 5.480 golpes una coronación. Una coronación porque Dios me ha exaltado, y efectivamente lo coronaron ese día con una corona de espinas que cuando vamos a Francia, que es donde lo tienen en París, pues ya no tiene tantas espinas, porque a través de los años se las han ido cortando los lugares donde han estado, pero se cuenta que 200 espinas de las que se han cortado están en Francia y 50 contadas están en Italia, comprobadas que son la corona comprobadas que son de la corona de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un contenido de sangre, y al hacer el comprobamiento de sangre se dan cuenta de que es real. Entonces hablas de 250 solamente contadas, 250 espinas. Imagínate cuántas espinas tendría esa corona que le clavaron en sus sienes. Y él dice: yo fui coronado en la columna. ¿Qué Dios nos quiere enseñar? ¿Qué Jesús nos quiere enseñar al platicarte yo todo esto que Él sufrió por ti, por mí, por los que están viendo? ¿Qué podrías aprender? Pues todo lo que Él sufrió y soportó, aguantó, no se quejó. Todo lo que Él sufrió, y a veces nosotros con un dolor de cabeza, un problema con los hijos, un problema con el trabajo, un problema económico, un problema con cualquier cosa, nos vivimos quejando de todo.
renegamos de todo, no somos contentos, no estamos felices. Y en el sufrimiento es donde tú te puedes coronar, donde Dios te puede coronar. Porque si tú aceptas el sufrimiento y lo ofreces a Dios con el corazón completamente humilde, Dios te corona, Dios te va a coronar. El Evangelio, este salmo habla de muchos ladrones a los cuales David tuvo que enfrentar y luchar contra ellos en todo el tiempo que estuvo en esta vida. Pero él aprendió algo, acercarse a Dios. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, ahora luchamos contra espíritus. Y son espíritus que nos ayudan o nos quieren tormentar. Por eso, antes de ir al Evangelio, en el libro de Isaías, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿Qué es lo que Jesús hace y qué nos enseña? En el capítulo 42, creo, ahí encontramos la respuesta, porque todos somos tormentados de alguna manera u otra, en esta actualidad, por espíritus. Y si no nos acercamos a Dios, muchos terminan quitándose la vida, muchos terminan en el alcoholismo, muchos terminan en la droga, muchos terminan engañando a su esposo o a su esposa, muchos terminan haciendo cosas malas y terminan completamente en depresión y después caen en la muerte, porque eso es donde el diablo te quiere llevar. Entonces, ¿qué aprendemos en Isaías 42? Habla, Señor, que tu siervo escucha, lo leemos poco a poco. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu. Este libro es un libro mesiánico, habla de Jesús. El pueblo judío dice que habla de Israel. Exactamente, Jesús es Israel y Israel es Jesús. Son dos etapas diferentes que nos van a mostrar una tercera etapa. Jesús, el profeta dice, mirad a mi elegido. Habla de Jesús. Pero Jesús no solamente, si lo vemos como el ser humano, no vamos a aprender demasiado. Jesús, Dios Todopoderoso, para que tú lo vieras y lo conocieras, tomó forma de carne y sangre porque nos ama. Tanto era su deseo que estuviéramos junto con Él, que tomó la naturaleza humana y sufrió en esta vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que lo conocieras. Jesús es el amor, Jesús es la caridad, Jesús es la misericordia, Él es el Padre. Y Jesús se quiso quedar con nosotros y decidió, para que tú también lo vieras, mirar a mi hijo, dice el profeta, mirar a mi hijo, para que tú lo vieras. Se quedó en la iglesia. La iglesia no es un conjunto de piedras, la iglesia es Cristo. Y esto es que mucha gente no entiende. Cristo es la iglesia católica. Por eso, dentro de la iglesia católica, el altar, Jesucristo. El Cordero que nos quita el pecado, Jesucristo. El sacerdote por el cual Jesús habla, Jesucristo. La palabra de Dios, Jesucristo. La Eucaristía es el pan de vida, Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos salva, Jesucristo. Todo es Jesús, todo es Jesús. Mirar al Señor, mirar a mi elegido, mira que yo lo tengo con mi mano. La Iglesia Católica está agarrada de la mano de Dios, está sobre la mano de Dios. Por eso todo aquel que blasfeme en contra de ellos, en contra de la iglesia, se mete en un problema. ¿Podrá haber sacerdotes malos? Sí, lo vamos a ver en el Evangelio. Pero los sacerdotes son seres humanos como tú y como yo, que son tentados por espíritus malignos, de lo que estamos hablando, lo que llama el Salmo 27 o 26, que habla de eso. Vamos a ser tentados y de nosotros depende qué es lo que queremos hacer. Después mira lo que dice ya de Jesús, de la iglesia, habla, Señor, que tu siervo escucha. Para que traiga el derecho a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La iglesia fue instituida para llevar la paz al mundo entero. Nadie puede decir yo soy la iglesia de Cristo cuando nomás tienes una bodega de 30, 40 personas. ¿Cómo vas a llevar la paz al mundo? ¿Cómo vas a ser la iglesia de Cristo si esta que tengo en la mano, dice Dios, y la iglesia que tengo, que es mi hijo, fue instituida para qué?
para llevar la justicia al mundo entero, llevar la justicia. ¿Se van a cometer errores? Claro que se van a cometer errores, lo dice Jesús en Lucas 17. Dice, imposible que no haya tropiezos, pero ay, pobre aquel que los provoque, pobre aquel que haga sufrir a uno de estos mis niños, y niños se habla de niños y niños en la fe. Entonces va a haber tropiezos, pero dice Dios, más le valdría que se atara una piedra al cuello y se lanzara al mar. ¿Por qué? Porque Jesús va a juzgar. Nosotros no tenemos que juzgar a la iglesia, es Jesús quien la va a juzgar. Entonces fue instituida. Y dice algo muy importante, la iglesia no fue para que anduviera por las calles grite y grite. Así hay muchas iglesias protestantes que salen a las alamedas, que salen a las plazuelas, que salen por la calle. Aquí pasa un señor en el centro de Austin, andan gente, pastores con un micrófono gritando en una camioneta. La iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita que salgas a gritar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios la cubre. El que es de Dios, escucha la voz de Dios. Dice Jesús, el que es mío, escuchará mi voz y me seguirá. Punto. ¿Cómo fuimos a dar tú y yo a la iglesia? Porque algo nos hacía que no fuéramos a la iglesia. ¿Alguien nos lo gritó? ¿Alguien nos venía gritando en la calle? No. Fue el Espíritu Santo que nos invitó y fuimos, aceptamos y ahora tenemos ya hasta un ministerio ahí. Mira, y luego ¿qué más sigue? La caña cascada no le quebrará el púbito vacilante, no le apagará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Ok, ¿qué entiendes aquí? Si no hay nada, no digas, no comprendo. Okay. Estamos estamos aprendiendo. La caña cascada es una caña que se daba sobre el agua, sobre los ríos, que con cualquier aire, ¡paz! Airecito así, pum, la quebraba. ¿Por qué? Porque era muy frágil. Y Jesús dice que Él no la va a quebrar. En pocas palabras, la iglesia nos habla en silencio. Tan silencioso es que no necesitas soplar y no le haces daño a la caña. La caña eres tú, la caña soy yo, que con cualquier cosa nos podemos quebrar. Por eso Dios nos habla por medio del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice la palabra de Dios, una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Por qué? El Espíritu le habla a mi alma, a mi corazón. No se trata de gritar, por eso la iglesia siempre está en silencio. Cuando te sientas afligido, dice Dios, ve a tu habitación, la habitación es la iglesia, y de rodillas frente al Señor, porque ahí está el Señor, ora y reza, ahí está Dios en silencio. Por eso el Santísimo también está en silencio, porque Dios nos habla en el silencio. Al profeta Elías, cuando se sentía afligido, dijo, quítame la vida, Señor, porque yo no soy más que mis padres, y se tiró a morir, y vino un ángel y le dio de comer pan, porque el pan lo necesitamos, es el alimento de vida. Dijo, levántate y camina, porque todavía te queda mucha vida. Y caminó, y fue a dar una cueva, caminó 40 días, y fue a dar una cueva, donde Jesús le habló en el silencio. Vino la tormenta, Jesús no estaba ahí, vinieron los vientos, Jesús no estaba ahí, vino el temblor, Jesús no estaba ahí, pero vino el silencio. Y ahí estaba Dios. Dios nos habla en el silencio, por eso la iglesia es callada, tranquila. A diferencia de los demás, que gritan, que exaltan, ahí no está Dios. Y luego, así dice el Señor, Dios, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra, con su vegetación dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueven en ella. Él le dio el aliento es la vida, el aliento es el espíritu. ¿Qué van a recibir nuestros hijos, todos los hijos espirituales en esta semana que viene? Pues el Espíritu Santo de Dios, el aliento de vida. Van a renunciar a Satanás y Dios lo va a acoger. Por eso el Evangelio nos habla de eso, pero antes de ir al Evangelio, mira cuál es el propósito de la iglesia en la tierra. Al final dice, y fue para liberar a los agobiados, no sé si lo tienes ahí, liberar a los, habla Señor, que tu siervo escucha.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he tomado y te he hecho alianza por un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. A ver, ponle pausa. Yo te he tomado de la mano, le está hablando a Cristo, la iglesia, te he tomado de la mano y hemos hecho una nueva alianza. Jesús tomó el vino, dijo, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos, tomar, beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, o sea, no se va a acabar. Por eso, aunque la iglesia tropiece, no se va a caer, porque es una alianza eterna. Y la ha puesto a la iglesia católica para que sea justicia de todos los pueblos. Y el día que la iglesia no cumple esa justicia, Dios vendrá y la zarandeará como el trigo. Jesús se lo dijo a Pedro, Pedro representa también la iglesia, es el sumo sacerdote, es el papa, es el encargado, el sumo sacerdote es Jesús, porque si no después piensan mal. Dice, Pedro, el diablo ha pedido permiso a Dios, al Padre, para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti. Aunque la iglesia sea zarandeada, Jesús está orando por él, por la iglesia, es él mismo, ora por él. No va a pasar absolutamente nada. Ahorita la iglesia está siendo zarandeada, no va a caer. Se va a salir todo el mugrero que hay dentro, sí, pero no va a caer. Y luego, dice, fue puesta ¿para qué? Para que le des vista a los ciegos. Yo era un ciego hace 27 años. Yo pensaba que tomar, andar en las fiestas, tener mujeres a montón, divertirse, esa era la verdadera vida. Y muchos te enseñan eso. Vive la vida porque solamente hay una. Mentira de Satanás. Esta vida no es la vida. La verdadera vida es cuando vayas a la presencia de Dios. ¿Y la puedes vivir aquí? Sí. Por eso la iglesia fue instituida para quitarte. Cuando yo fui ahí y me enseñaron lo que eran los sacramentos, y cuando los empecé yo a vivir mis sacramentos, me di cuenta que esto era completamente increíble. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que yo soñé en la vida, me lo ha dado. Antes lo quería hacer estudiando ingeniería, ahora ni terminé ingeniería y lo tengo todo. ¿Por qué? Porque Dios me quitó el manto, me quitó la ceguera que tenía, yo seguí su camino, predico palabra, aprendo de él todos los días y Dios me recompensa. ¿Cómo? Dándome todo lo que soñé. Habla Señor, que tu siervo escucha. Dice, saquen a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los que habitan las tinieblas. Este es el cautivo. Nosotros vemos la carne, la sangre tuya, la mía. Creemos que este es nuestro verdadero cuerpo. No, nuestro verdadero cuerpo está acá adentro. Abajo de esta carne pecaminosa está el alma que nos dio Cristo nuestro Señor, que nos dio Jesús, que nos dio nuestro Padre, pero está cautiva. Está cautiva en este pedazo de carne que solamente empieza en el sexo, en la soberbia, en el dinero, en el poder, en la gula, en las cosas de este mundo. Está presa, no puede salir. Jesús quiere que la liberes. ¿Y cómo la vas a liberar? Instituyó la iglesia. ¿Para qué? Para que tú vayas de rodillas. Por eso en el Evangelio, mira lo que nos muestra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sí. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Mira, los números, todo tiene una enseñanza. El 6 significa para el católico imperfección, para el pueblo judío significa también imperfección. Tenemos que alcanzar, algo nos va a enseñar Jesús. Estamos en el número 6, tenemos que alcanzar el número 7, que es la perfección, que es Cristo. Aquí nos va a mostrar dos personajes. ¿Cómo alcanzamos la perfección? Si yo quiero ser liberado de lo que traigo aquí en el corazón, odio, soberbia, vanidad, envidia, falta de perdón, rencor, lujuria, todo eso que me impide ser feliz, entonces tengo que pasar del 6 al 7. ¿Y cómo paso del 6 al 7? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Puedo leer? No, ahí mismo te quedaste. Donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso,
Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con sus cabelleras. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Mira, ¿cómo alcanzo yo la perfección? Hablamos de Isaías 46, que habla de lo que es Jesús, la iglesia católica. Aquí habla de una casa, es la casa de Simón el Cenote. En otro libro habla de otra casa, la casa de los fariseos. Y en las dos le ofrecieron una cena a Jesús. Aquellos eran hipócritas, era una casa de hipócritas que solamente querían aprovecharse de Jesús. Habla de las iglesias donde quieren predicar a Jesús y no hay arrepentimiento en sus corazones. Se burlaron de esta misma María Magdalena. En aquella escena, María Magdalena viene vestida de prostituta, porque es una prostituta. Viene vestida de prostituta y viene a los pies de Jesús y renuncia a su vida pecaminosa. Y en aquella casa de los fariseos se burlaron. ¿Cómo es que una mujer pecadora, si este hombre supiera quién es esa mujer, no, o sea, es una prostituta? Así hablan de los católicos. Los católicos son una bola de pecadores. Si fueran hijos de Dios no estuvieran ni bailando, ni tomando todos los días, ni fumando, ni diciendo maldiciones. Es una bola de pecadores. En aquella casa juzgaban. En esta casa no. En esta casa es Simón Cenote, es un apóstol de Jesús, es un sacerdote de Jesús. La casa representa a la iglesia. Aquí está Jesús entre sus discípulos, en la iglesia de él, instituida. Le podemos poner nombre a la iglesia así, San Simón Cenote, uno de los apóstoles de Jesús, que ofreció su casa para darle una cena. Y la cena representa ¿qué? La Eucaristía. Y ahí estaba Lázaro. Lázaro representa la resurrección, lo que la Eucaristía puede hacer en tu vida y en mi vida. Nos puede dar una vida nueva que le dio a Lázaro. Y ahí está una servidora, la mujer Magdalena, la pecadora, la prostituta, la que había pecado. Si yo quiero liberarme, como se liberó Magdalena de todas las cadenas, dice que estaba encadenada con 7 demonios. Esa es la perfección satánica. Mas sin embargo, Dios la liberó y después servía. Y cuando tú sirves a Dios, hace lo mismo que María Magdalena, dar lo mejor. Dio un perfume de nardo que en aquel tiempo valía demasiado dinero. ¿Qué representa? Voy a dar lo mejor de mi vida porque he sido liberado. Yo trato día a día de dar lo mejor de mi vida. Trato de no pelear, trato de no quejarme, trato de darle mi tiempo. Aunque renuncie a fiestas, a cosas con mis hijos, con mi familia, no me importa, yo quiero darle lo mejor, quiero darle el perfume que Él se merece. Y cuando tú haces eso, cuando tú ofreces lo mejor a Dios, la casa se llena de un aroma. Por eso muchos vienen aquí y dicen, aquí se siente una paz tremenda. ¿Por qué? Porque se trata de darle a Dios lo mejor. Pero si tú no le das lo mejor a Dios, tu casa no se va a llenar de ese aroma, se va a llenar de la pestilencia de lo que sigue ahí adelante. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importase los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Aquí está la otra persona. Allá tenemos la prostituta, la que renunció, la que se acercó a Dios, la que fue liberada y ahora sirve en la casa de Dios. Nosotros no podemos decir que queremos y amamos a Dios cuando ni siquiera nos integramos a un ministerio, cuando siquiera ni ofrecemos tiempo a Dios. No, a Dios se le ofrece el mejor perfume, todo lo mejor de mí, todo el mejor tiempo. Acabamos de llegar bien cansados, llegamos de un viaje de Matamoros y a estos 3 días
Y nos pasamos 3 días ¿en dónde? En la catedral. En la catedral. ¿Por qué? Porque ahí nos quería tener Dios. Y fuimos a, a ver a 90 sacerdotes que recibieron la ordenación. Al siguiente día vimos cómo fue liberada una persona del pecado por medio del bautismo. El tercero vimos cómo Dios nos invita a reinar en nuestras vidas. O sea, cómo Dios nos guía, nos dirige, nos da todo y nosotros tratamos de darle todo. Y aquí vamos a Judas, otro personaje. Judas era una persona como de 1,80 m, moreno, muy guapo, dicen otros escritos, pelo moreno, ojos negros, atractivo para las mujeres y vestía de una manera increíble. De todos los apóstoles, aquellos vestían muy humildes como Jesús, no, vestía como un rey, parecía rey y quería ser un rey. Representa a lo malo, Satanás, al que se preocupa por la vanidad y está sentado dentro de los 12, dentro de la iglesia de Cristo, para que la gente no empiece a caer, que porque hay sacerdotes perversos, porque siempre va a haber un Judas dentro de la iglesia. Si de 12 hubo uno malo, siempre quiere decir que teológicamente que de cada 12 sacerdotes uno va a ser perverso. De los 90 que vimos antier, que se estaban consagrando a Dios, de esos 90, desgraciadamente, de cada 12 va a haber uno perverso. Pedimos a Dios que no, pero la realidad es esa, porque así está escrito. Y aquí hay un Judas que está preocupado por su vanidad, por su belleza y por el dinero, el maldito dinero que nos aleja de Dios, porque queremos un negocio, somos humildes, pero queremos un negocio. Y cuando tenemos el negocio, ya no hay tiempo para Dios, porque tengo que echar a trabajar mi negocio. Y nos vamos pervirtiendo y nos vamos alejando de Dios. ¿Y de qué sirve ganar todo el dinero del mundo, si te vas a perder en tu eternidad? No, este hombre quería el dinero, no, dice, para los pobres. Esa era una mentira. Su dinero solamente lo quería para él, porque él de ahí iba con las prostitutas, de ahí él hacía sus fiestas, él hacía cosas malvadas, fuera de la voluntad de Dios. ¿Que pasa en la actualidad con sacerdotes? Sí, pasa en la actualidad con sacerdotes, pero no nos toca a nosotros criticar o juzgar, nos toca orar y rezar por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos, les conceda el don de fe, se arrepientan y se conviertan. Pero Judas también nos muestra la persona que no quiere cambiar, que aunque vayan a la iglesia, que vayan a la misa, no quieren cambiar. Saben que hay un Dios, saben que hay un Jesús, pero siguen comportándose de una manera perversa, no quieren cambiar. Los pobres estarán contigo, no te preocupes. Los pobres representan a aquellas personas donde tú puedes demostrarle a Dios cuánto lo amas. Y no solamente los pobres de la calle, los pobres de tu casa, los pobres de tu familia, porque hay mucha gente que son pobres no materialmente, espiritualmente. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ese lugar donde había muchos puestos? ¿Cómo estaba un señor que no tenía... ¿Cómo era el señor? ¿Te acuerdas que nos pedía limosna? Estaba en silla de ruedas y no tenía un ojo. Y se veía él, no podía ni hablar, creo. Y no podía hablar muy bien. Y la gente pasaba por ahí. Y lo ignoraban. Lo ignoraban. ¿Por qué? Porque estamos como Judas. Estamos como Judas. Sin embargo, cuando se le dio la limosna, cuando se le llama limosna desgraciadamente, cuando se le da esa ofrenda a Dios, porque Él es Dios, Dios ahí está, en ese hombre, y pasaron muchos y lo ignoraron. Jesús dice, tuve hambre, no me diste comer, tuve sed, no me diste beber, pasas como burro sin mecate, apurado por ir a gastar dinero en otras cosas que ni te van a dar beneficio. Cuando se le dio el dinero a Dios, a Cristo, porque Él es Cristo, ¿cómo te respondió? Que Dios te bendiga. Con una sonrisa. Él quería hablar, quería manifestarse. Pero nos dijo que Dios nos bendiga, porque le estábamos ayudando con algo. Y Dios nos bendijo, ¿no? Sí. ¿Cómo pasó cuando pasamos después? Había unas imágenes que estaban demasiadas caras. Y dijo que por ti Él los iba a dejar. Porque alguien le dijo a él en su corazón
que lo bajara de precio y que te lo dejara barato. Nosotros nos fuimos porque no la pudimos comprar. Y cuando regresamos, nuestra sobrina ya estaba ahí con las imágenes. Digo, ¿qué pasó? Dijo, el Señor me las vendió baratísimas porque alguien le dijo en su mente, véndeselas barato. Y todo lo que nos vendió fue increíble, a un precio increíble. Es lo que Dios hace. ¿Por qué mucha gente no es bendecida? Porque queremos ser como Judas. ¿Qué necesitamos para ser bendecidos? Ser como María Magdalena. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. El Señor me ha coronado en la columna, me ha exaltado. A veces vienen cosas, tribulaciones, problemas o necesidades en la vida, pero son para ver cómo está nuestra fe. ¿Cómo reaccionas cuando te viene toda esta aflicción? Esa respuesta dásela a Dios y dásela, tú la conoces tú mismo. Si tu respuesta es, yo lo acepto y me acerco a Dios y hago la voluntad de Dios, te felicito, porque la bendición caerá sobre ti. Pero si tú reniegas continuamente de todo lo que te pasa, pues no has aprendido la lección y vas a tener que nuevamente pasar por ello hasta que aprendas la lección, hasta que vengas como María Magdalena de rodillas, empieces a servir y le des lo mejor de ti a nuestro Señor. El oro se tiene que pasar las veces necesarias hasta que se limpie y se purifique, y tú eres oro, y Dios quiere que sepas que tú eres el oro que Él ha elegido para que adorne su templo, pero necesitamos quitarte toda esa impureza con la que te ha cubierto Satanás y que impide que sirvas a Dios. Hoy oramos y rezamos para que de rodillas vayas ante la presencia de Dios, tú, tu esposa, tus hijos, y el día de mañana, como María Magdalena, le sirvan y tu casa, sí, tu casa se llene del aroma de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.